En el momento en que entré al restaurante, el aire cambió. No fue un cambio ruidoso ni evidente, solo lo suficiente. Lo suficiente para que el mundo pareciera inclinarse un poco sobre su eje y todos lo notaran, excepto los que fingían no hacerlo. Las risas se apagaron. Los vasos se detuvieron a medio camino. Hasta las luces colgantes parecían demasiado perfectas, demasiado brillantes, como si formaran parte del escenario de alguien más. Hacía 2 años que no veía a la mayoría de ellos, sin peleas, sin grandes escenas públicas, solo distancia. Dejé de responder mensajes que no eran preguntas de verdad. Evité llamadas que venían cargadas de culpa en cada sílaba. Y ahora estaba aquí, en la cena del cumpleaños número 80 de la abuela Rosa, caminando hacia una mesa larga, llena de rostros familiares y corazones más fríos. Dejaron una silla libre, una sola. Al final, la más lejos de la cabecera, como si lo hubieran planeado. No dudé. Me senté. La abuela fue la primera en saludarme. Sus brazos eran suaves, reales, largos, abrazándome como si supiera todo. «Qué bueno que viniste, Mariana», susurró. Asentí. «No me perdería tu pastel de limón por nada», le dije con una sonrisa. Luego estaba Sofía, mi hermana. El mismo cabello perfecto, la misma sonrisa calculada. No saludó con la mano. Solo me miró de arriba abajo, como si yo fuera un error en el código que ella había perfeccionado durante años. Se recostó en su silla, con los labios apretados, como si ya supiera cómo terminaría la noche. La cena comenzó con tensión. Tenedores chocando, charlas vacías. Mi tío contó una historia de cacería. Mi papá fingió interesarse. Mi mamá alabó el centro de mesa como si fuera el promedio de alguien en la escuela. Y luego llegó el postre, o debería haber llegado. Pero en lugar de eso, Sofía carraspeó, metió la mano en su bolso y sacó una carpeta de manila limpia, de bordes afilados intencional. «Antes de que nos lancemos al pastel», dijo con ligereza, «pensé en traer un pequeño aporte de mi parte». Sus dedos tamborilearon sobre la carpeta. La miré, luego a ella, y lo supe. Esto no era una cena. Era una actuación, y alguien, probablemente Sofía, acababa de dar la señal para el acto 1. No vine buscando cerrar capítulos. Vine por el pastel de la abuela. Pero alguien trajo una carpeta en su lugar. No hubo una gran explosión, ni gritos, ni portazos, ni una huida en medio de la noche. No llené maletas con lágrimas corriendo por mi cara, ni dejé una nota que dijera «me harté». Solo dejé de responder. Todo empezó con el chat grupal. Un día lo silencié. Una semana después lo archivé. Eventualmente me salí sin decir una palabra. Nadie lo notó. O tal vez lo hicieron y decidieron que el silencio era más cómodo que enfrentarme. De chica siempre fui la emocional. Esa era la palabra que usaban, emocional. Como si eso justificara cada broma, a mi costa, cada mirada de fastidio, cuando compartía algo de lo que estaba orgullosa. Eres demasiado sensible. No te lo tomes tan personal. Solo estamos bromeando. Pero bromear implica cariño, y lo que me daban parecía más bien práctica de tiro al blanco. Sofía una vez me dijo que tenía síndrome de protagonista porque lloré cuando la abuela olvidó mi cumpleaños. Tenía 15 años. Papá se rió y dijo: «Tranquila, Mariana, algún día escribirás un poema al respecto». Lo hice, pero nunca se lo mostré a nadie. No me gritaban. Eso habría sido más fácil. En cambio, me hacían sentir que siempre estaba a una reacción de ser el problema. Así que dejé de reaccionar, dejé de compartir, dejé de pedir que me entendieran. Cuando me mudé a Mérida, no le dije a nadie hasta que ya estaba instalada. Renté un departamento de una recámara, con una ventana rota y pintura descascarada. Trabajé en 3 lugares, un café, una oficina de limpieza nocturna y una librería de segunda mano. Comía sopa de latas abolladas. Empecé a diseñar cuadernos artesanales por las noches, cuando la ciudad estaba lo bastante callada para pensar. Nadie preguntó por qué me fui.
Nadie llamó para decir, ¿estás bien? Supongo que en sus mentes solo estaba siguiendo otro capricho, persiguiendo algún sentimiento siendo dramática. Era peor fácil creer eso que admitir que tal vez me habían empujado demasiado lejos sin darse cuenta, hasta que la silla quedó vacía. Incluso cuando publiqué una foto de mi pequeña tienda con la leyenda construido con las manos y tiempo prestado, llegaron los likes, pero ni un solo mensaje de ellos, ni siquiera de Sofía, especialmente no de Sofía. No preguntaron por qué me fui, porque en el fondo ya lo sabían. En la mesa el ambiente era engañosamente ligero. Risas corteses por historias que a nadie le importaban de verdad. Alguien pasó fotos de un viaje a Valle de Guadalupe. Mi tía mencionó 2 veces a su nueva instructora de yoga. Los platos de postres se estaban retirando y por un momento pensé que la noche podría terminar en calma. Pero Sofía tenía otros planes. Se puso de pie lentamente, golpeando su cuchara contra el vaso, con la fuerza justa para atraer miradas. Su sonrisa era perfecta lista para la cámara confiada, de esas que usas cuando sabes algo que los demás no. Espero que todos estén disfrutando la noche. Comenzó con una voz envuelta en control, y antes de que cortemos el famoso pastel de limón de la abuela, sacó una carpeta de manila de su bolso de piel y la levantó como un mago, mostrando su última carta. Traje algo de mi parte. No parpadeé. El aire se volvió más fino. Mi papá pareció vagamente divertido, como si estuviera al tanto de una broma. Mi mamá soltó una risita confundida. La abuela parpadeó 2 veces. Sofía siguió. Todos saben que Mariana ha estado contando unas historias impresionantes últimamente sobre su nuevo negocio, su gran éxito. Cosas hechas a mano, producción artesanal. Y yo estoy totalmente a favor de que las mujeres triunfen, dijo con un guiño, pero pensé que le debíamos a nosotros mismos, especialmente a la abuela, asegurarnos de que todo fuera cierto. Sonrió más amplio. Así que contraté a un par de profesionales, investigadores privados. Nada personal, claro, solo una pequeña verificación de hechos. Mi tío soltó una risita, inclinándose como si la noche por fin se hubiera puesto interesante. No me moví, no me inmuté. La observé como se observa a alguien que carga un arma al revés. Sofía deslizó la carpeta por la mesa, dejándola justo frente a la abuela Rosa. Pensé que sería bueno que todos conociéramos la verdad, dijo mirándome directamente. Me recosté en mi silla, con las manos cruzadas. No dije nada. Todavía no había nada que decir. Las manos de la abuela rozaron la carpeta, y me pregunté si Sofía alguna vez había considerado que la verdad tiene 2 filos. Quería arruinarme con papeles, pero olvidó lo que estaba impreso en los suyos. La noche que me fui, no me sentí valiente. Me sentí entumida, como si me hubiera despegado silenciosamente de algo pegajoso e invisible, sin saber cuánto residuo aún cargaba. Mérida no me recibió con los brazos abiertos, me toleró. La primera semana dormí en mi coche detrás de una lavandería 24 horas. El frío de enero se colaba por las ventanas como advertencia. Me envolví en un abrigo que le había robado a Sofía años atrás, puse un suéter bajo mi cabeza y me dije que era solo temporal. Por las mañanas me lavaba la cara en baños de gasolineras y ensayaba optimismo frente al espejo. Al 8º día, conseguí un trabajo de medio tiempo en un café. Al 11º, otro limpiando oficinas por la noche. A fin de mes, añadí un tercero, ordenando libros en una librería de segunda mano con un calentador que sonaba como si tuviera asma. No había una gran visión, solo supervivencia. Hasta que una noche, alrededor de las 2 de la mañana, sentada en el piso de mosaico de un estudio que apenas podía pagar, comencé a dibujar una portada de cuaderno. Algo sencillo. Lino, cosido a mano,
un espacio para gente como yo que necesitaba escribir cosas porque decirlas en voz alta siempre se torcía. Pedí prestada una laptop en la biblioteca y aprendí todo SEO logística de envíos técnicas de encuadernación artesanal. Junté 150 para comprar herramientas y materiales. Y cuando por fin puse a la venta 5 productos en una pequeña tienda en línea llamada Hilo y Alma, miré la pantalla durante horas. Sin visitas, sin pedidos, solo silencio. 3 días después, alguien llamado Clara de Querétaro pidió un cuaderno de gratitud azul cielo. Leí el correo de confirmación como si fuera una carta de amor. Someday. Y entonces lloré. No porque fuera una fortuna, no porque significara que lo había logrado, sino porque era real, porque alguien allá afuera creyó en algo que hice con mis propias manos, sin aplausos, sin mensajes familiares, solo yo en una habitación sin cortinas y con un colchón en el suelo, susurrando, gracias a una desconocida que no tenía idea de lo que acababa de salvarme. La noche que lancé mi tienda, lloré por un pedido de $6. No porque fuera grande, sino porque era mío. El correo llegó un martes por la tarde. El asunto era tan casual que casi lo borré. No me lo escuchaste a mí. Luego vi quién lo enviaba a Lucía, una antigua compañera de la librería. No hablábamos desde hacía más de 1 año. Adentro había una sola frase. Sofía está haciendo preguntas sobre ti y no del tipo que se hacen con cariño. Había un archivo adjunto, una captura de pantalla de un chat entre Sofía y un exnovio suyo. Aparentemente ahora, él trabajaba en una pequeña firma de investigadores privados en el centro de Guadalajara. Ella pedía un rastreo completo de mi vida, empleo, historial de negocios, finanzas, registros públicos. Leí el mensaje 3 veces. Cerré mi laptop, puse agua para té, porque cuando alguien empieza a hurgar en la oscuridad, olvida una cosa, no controla lo que sale a la luz. No entré en pánico, no llamé a nadie, ni siquiera respondí a Lucía, aunque anoté mentalmente darle las gracias algún día. En cambio, comencé a publicar, silenciosamente, cuidadosamente, con verdad, una foto afuera de la oficina de licencias comerciales de Yucatán, etiquetada con naturalidad, un repost de un episodio de podcast donde hablé sobre la resiliencia de marcas pequeñas. Una historia de Instagram mostrando cómo firmaba contratos con proveedores con una leyenda que decía, agradecida por las alianzas correctas. Incluso mi LinkedIn, que llevaba años olvidado, recibió un pequeño cambio de imagen sutil. Nada ostentoso, sin un tono de mírenme ahora. Solo migajas suficientes para que cualquiera curioso o contratado la siguiera. No fingí nada. No lo necesitaba. Mi historia no era perfecta, pero era real. Real de una manera que la vida de Sofía nunca había sido. Porque construí mi negocio desde el suelo literalmente. Cada contrato que firmé, cada formulario de impuestos que llené, cada nota de agradecimiento que escribí a mano. Todo era rastreable, verificable, registro público. Y lo mejor, Sofía no se dio cuenta de que no solo estaba buscando agujeros en mi historia, le estaba dando permiso a otros para mirar la suya. No tuve que poner una trampa. Solo tuve que quedarme quieta, mientras ella caía en una. Quería exponerme. La dejé, pero solo porque sabía lo que descubriría por error. Sofía siempre fue la historia de éxito, la consentida de LinkedIn, la de las publicaciones con frases perfectas, fotos profesionales y un carrusel interminable de colaboraciones que nunca parecían tener detalles reales. Para el mundo exterior era imparable, para la familia intocable. Pero yo sabía la verdad. Hace 2 años, Sofía intentó lanzar un negocio de cajas de suscripción, algo de bienestar de lujo. Rentó una pequeña oficina, llenó sus redes con maquetas y avances de lanzamiento, habló de inversionistas que creían en la misión.
La fecha de lanzamiento llegó y pasó. No se envió nada. Meses después, el sitio web desapareció. En una cena, cuando alguien preguntó cómo iba, dijo que pivoteó a consultoría. No insistí. Nunca lo hice. Sabía que no debía acorralar a Sofía, porque no peleaba, desviaba. Y si eso no funcionaba, atacaba. Así que me quedé callada. La dejé construir su versión de la historia. Pero las grietas siempre estuvieron ahí. Como cuando vi que usó los mismos puntos de mi currículum, solo que escritos con más estilo. O cuando supe que la organización sin fines de lucro donde decía trabajar se había disuelto 5 años antes. O cuando la escuché gritarle por teléfono a papá por un error administrativo con estados de cuenta de tarjeta de crédito. Siempre vivió de la imagen de control. Y papá la financiaba en silencio, siempre rescatándola, siempre presentándola como la hija estrella que solo necesitaba una oportunidad más. Yo era la emocional, la dramática, la que tenía que justificar cada peso que ganaba. Así que cuando contrató investigadores para desarmar mi vida, asumió que seguirían su guión, que se detendrían al confirmar que mis ingresos no eran impresionantes, que señalarían inconsistencias. Lo que olvidó es que los investigadores no se preocupan por los roles familiares. No les importan las apariencias ni los favoritismos de antaño. Siguen los hechos. Y los hechos, a diferencia de las historias, no se inmutan cuando escarbas demasiado. Ella les dio una linterna. Y sin querer, les dio el mapa de su propio desastre. Los contrató para destruirme, pero olvidó que los investigadores no se detienen en la página 1. Las manos de la abuela Rosa flotaron sobre la carpeta, temblando ligeramente, pero con ojos firmes. La sala se inclinó hacia adelante, no físicamente, sino emocionalmente. Se sentía. Todos fingiendo que no les importaba, pero nadie apartaba la mirada. Abrió la carpeta. La primera página era sencilla, una copia de mi licencia comercial, sellada por el Estado verificada. La siguiente tenía capturas de pantalla del backend de mi tienda en línea, gráficos, de ingresos, registros, de envíos, testimonios de clientes. Una nota breve de uno de los investigadores decía: estatus de sociedad activa. Negocio operando legalmente. Sin indicios de fraude o tergiversación. No me moví. La abuela pasó a la siguiente página. Más documentos, contratos con proveedores, menciones en podcast, notas de prensa digitales. La sonrisa de Sofía seguía congelada en su rostro, pero sus ojos se habían entrecerrado solo un poco. Luego llegó la página 4. Era una foto de ella, de pie frente a una puerta de oficina genérica con el nombre de una empresa que para cualquiera curioso no aparecería en ningún registro fiscal. Debajo, una línea de texto del investigador. La organización que ella decía liderar se había disuelto legalmente en 2018. La página 5 mostraba capturas de su currículum con cuadros rojos. No se encontró título verificado de la UNAM. No hay registros de empleo que coincidan con el consejo de la organización sin fines de lucro. Y luego los estados de cuenta bancarios. Registros de transferencias, múltiples, desde la consultoría de papá a una cuenta corriente no registrada a nombre de Sofía. El aire no solo cambió, se detuvo. La mano de la abuela se detuvo en la última página. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Deslizó la carpeta silenciosamente hacia mi papá. Él la miró como si pudiera incendiarse. El tenedor de mi mamá chocó contra su plato intacto. Mi tío carraspeó de repente, fascinado por el diseño floral del mantel. Sofía alcanzó la carpeta con la voz quebrada. Bueno, esto no es. Alguien lo mezcló todo. No es lo que yo. Nadie mezcló nada, dije en voz baja. Tranquila. Todavía sentada. Me miró como si yo hubiera orquestado todo, pero no lo hice.
Solo dejé de esconderme. Y la verdad hizo el resto. La carpeta no solo expuso mentiras, reorganizó a la familia. La voz de Sofía se quebró primero. Esto es absurdo. Soltó intentando reír, pero fallando. ¿De verdad creen que ella no planeó esto? Seguro alimentó a esos investigadores. Todo esto es un montaje. Nadie respondió. Miró a nuestro papá. ¿Papá di algo? Abrió la boca, la cerró de nuevo. Las venas de su cuello se tensaron, pero sus manos permanecieron cruzadas en su regazo. Sofía se volvió hacia mi mamá. «Mamá». Mi mamá ni siquiera levantó la vista de su plato. La carpeta estaba entre nosotras como una bomba que nadie quería desactivar. «Ella siempre ha sido manipuladora», insistió Sofía, su voz volviéndose aguda. «Juega a ser la víctima. Ese es su estilo. Hace todo dramático, siempre lo ha hecho». Aún así, nadie se movió, nadie discutió, solo se detuvieron. No porque tomaran partido, porque las pruebas ya habían hablado y la voz de Sofía no pesaba contra el papel y la tinta. No dije una palabra. No lo necesitaba. Ya había contado mi historia en registros de envíos, licencias y transcripciones de podcasts. El tipo de verdad que no grita. Solo está ahí, innegable. Sofía se puso de pie desesperada ahora. ¿Van a dejar que ella los engañe así? Después de todo lo que he hecho por esta familia, mi tío alcanzó su vaso de agua. Nadie levantó la mirada. Entonces sentí una mano deslizarse suavemente sobre la mía. La abuela. No dijo mucho. Solo se inclinó suave y firme. «Siempre creí en ti», susurró. «Solo no sabía cuánto te costó seguir adelante». Mi garganta se apretó, pero no lloré. No esta vez. Solo asentí el peso en mi pecho finalmente cambiando. Sofía se hundió en su silla como un globo desinflado, sus ojos buscando desesperadamente a alguien cualquiera que la rescatara. Pero nadie se movió. No por crueldad, por claridad. La clase de claridad que no llega con gritos. Llega con silencio final pesado ganado. Ella trajo guerra. Yo traje silencio. Y el silencio ganó. 3 días después de la cena, mi teléfono vibró 2 veces. 2 llamadas perdidas. De ella. No contesté. 1 hora después llegó un mensaje. «¿Podemos hablar? Creo que necesitamos aclarar las cosas. Quiero arreglarlo». Estaba firmado mamá, como si pudiera olvidar quién era. Como si la distancia borrara nombres de la misma forma que borra culpas. Miré la pantalla no con rabia, sino con algo más tranquilo, familiar. Hubo un tiempo en que ese mensaje me habría destrozado. Lo habría leído 20 veces, redactado respuestas que nunca envié, llorado en la ducha, porque tal vez, solo tal vez, significaba que por fin estaba lista para verme. Pero ese tiempo se había ido. La verdad ya había sido leída en voz alta, no en palabras, sino en silencio. En quién se quedó callado cuando importaba. En quién no se inmutó. ¿Y qué le dices a alguien que solo cree en tu valor cuando viene notariado? ¿Qué le debes a alguien que nunca te defendió hasta que la prueba llegó en el membrete de alguien más? Escribí despacio, con cuidado. Una sola frase. Nunca me creíste hasta que alguien más te dijo que lo hicieras. Luego presioné enviar. Y luego bloqueé el número. No por enojo, no como castigo, solo por cierre. Porque no todo adiós necesita ser ruidoso. A veces es una línea de texto enviada sin expectativas. A veces es elegir no esperar respuestas que ya superaste. No lloré, tampoco sonreí, solo se sintió limpio, como soltar un peso que no sabías que cargabas toda tu vida. Había duelo en eso, claro. No del tipo que te hace sollozar, del tipo silencioso, el que llega como un recuerdo en lugar de un colapso. Me senté en el sofá un rato, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor como una manta que por fin había aprendido a doblar, no a pelear. Ella se acercó demasiado tarde, y yo por fin le respondí por última vez. El cierre no es una disculpa, es saber que ya no la necesitas. La lluvia golpeaba las ventanas suave y constante
una nana del sureste mexicano que había aprendido a amar. Mi departamento olía ligeramente a cedro y bergamota paz embotellada y ardiendo en un rincón de mi librero. El silencio ya no estaba vacío, era mío. Me quité los zapatos junto a la puerta, con los dedos adoloridos de un día de pie, y dejé las llaves en un pequeño plato de cerámica que hice en una clase de alfarería el otoño pasado. Tambaleaba en la base imperfecto como todo lo que había construido, pero aguantaba. Igual que yo. Me quité el abrigo, me serví una copa de vino tinto y me recargué en la barra de la cocina mientras mi laptop sonaba desde la sala. Un nuevo pedido. Cuaderno de gratitud encuadernado a mano. Inscripción personalizada. Envoltura de regalo. Sonreí. No porque fuera impresionante, no porque el cliente me hubiera etiquetado en Instagram o mencionado en su boletín, solo porque significaba que alguien en algún lugar vio valor en algo que hice con mis propias manos. Y no necesitaban una carpeta para creerlo. Caminé a la sala donde el suave zumbido de la ciudad se colaba por la ventana rota. Las luces parpadeaban como estrellas lejanas, pequeños recordatorios de que no todo lo brillante tiene que ser ruidoso. No había trofeos en mis estantes, ni recortes de prensa enmarcados en dorado. Solo plantas que no había matado, libros que realmente leí y cuadernos llenos de cosas que no necesitaba probar. Esta era la vida que construí. No curada, no filtrada, vivida, y lo mejor, no necesitaba ser defendida. Sofía intentó montar una exposición pública. Intentó narrar mi historia como una mentira disfrazada de hashtags. Pero la verdad no necesita narrador, solo necesita tiempo y espacio y la voluntad de soltar quién se suponía que debía ser para vivir como quien ya eres. Tomé un bolígrafo, abrí un cuaderno nuevo y escribí una frase en la primera página. Esta vez no necesito que lo lean. Ella intentó escribir mi historia frente a todos, pero yo publiqué la verdad sin decir una palabra.